Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Decidí hacerles un video después de ver los trabajos prácticos, que vi que había bastantes dudas o bastantes errores. Entonces, como para ponernos a tono, decidí armar este y enfocar en algunas cosas que vi medio flojitas. Igual hubo trabajos que estaban muy buenos y estaban excelentes y les hice el comentario. Bien, vamos a empezar. Nosotros estamos viendo lo que es luz. La luz es lo único que recibimos del universo o del espacio para tratar de saber qué es lo que pasa allá, de qué está hecho, qué hay, qué hubo y qué puede llegar a haber. Entonces, nuestra primera pregunta, al igual que la primera pregunta de los filósofos griegos cuando empezaron a pensar, fue ¿qué es la luz? Los filósofos griegos creían que la luz salía de los ojos, entonces por eso veíamos. Nosotros iluminábamos las cosas con nuestros ojos y como una especie de rebote veíamos. Esto tranquilamente podemos ver que no es así, porque si fuese así, en un cuarto totalmente oscuro tendríamos que ver las cosas, y realmente no pasa. Pasó el tiempo, pasó la historia, crecimos en conocimiento y descubrieron la física cuántica, la relatividad. Hubieron bastantes científicos que se enfocaron en esto porque hasta el día de hoy, sin embargo se avanzó bastante, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, no está del todo descifrado qué es la luz. Lo que se sabe hasta ahora, o el modelo de luz que se maneja, principalmente está hecha de fotones. Así como la materia está hecha de átomos, la luz está hecha de fotones. Estos fotones tienen una particularidad, no es como otros tipos de subpartículas que por ahí están definidas, sino que actúan como onda y como partícula. Por eso dualidad corpúsculo-onda. Tiene la particularidad de que se comporta como quiere y eso es lo más complicado de tratar de entender. Un ejemplo sencillo que se me ocurrió hace años, tal vez es pensar, por ejemplo, en el Sol, ¿sí? El Sol genera luz, que es una estrella, entonces todas las estrellas generan luz. Ya vamos a ver cuál es el proceso interno que sucede ahí adentro para que se cree esa luz que llega hacia nosotros. Pero bueno, pensemos en el Sol, pensemos en un fotón o en un paquete de fotones que salen del Sol hacia la Tierra. Durante el trayecto entre el Sol y la Tierra, estos fotones se comportan como onda, es decir, podríamos pensarlo como que viene en un colectivo lleno de fotones, tranquilos. Pero cuando llega a la Tierra y se encuentra con materia, esos fotones se bajan y empiezan a ser partículas. Esas partículas interactúan con la materia y generan diferentes fenómenos ópticos, ¿sí? Podemos verlos, podemos ver colores, podemos ver profundidades y demás cosas. Principalmente la luz a nosotros nos da información del universo. A través de la luz y mediante un estudio que más adelante vamos a ver si podemos hacerlo y lo ideal sería que estemos en la escuela, pero vamos a ver si podemos. Principalmente a través de la luz nosotros podemos saber temperaturas, colores, procesos físicos y químicos, tipos de compuestos o elementos, algunas distancias, energías y edades de estrellas, planetas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, cuásares, púlsares y todos los objetos y todos los cuerpos que están en el universo. ¿Sí? Inclusive aquellos que no podemos ver, tales como los agujeros negros. ¿Sí? Más adelante vamos a desarrollar un poquito más. Esa luz que recibimos nosotros nos da esa información y muchísima otra más. Y es fascinante, porque algo tan simple como la luz, que estamos acostumbrados, valga la redundancia, a ver, esa luz nos da un montón de información. Ustedes saben que, bueno, si bien la luz se comporta como onda y partícula, a nosotros nos interesa por ahí un poco más lo que es la onda, ¿sí? Que es la parte del estudio de la astrofísica fuera de la Tierra. Vieron que había una pregunta que la comparaba o que se diferenciaba la luz con el sonido. ¿Sí? Sonido sería una onda acústica y la luz sería una onda electromagnética.
El sonido necesita un medio para propagarse, es decir, algo por el que pueda viajar, y ese algo es, acá en la Tierra, es el aire, ¿sí? Puede ser un gas, un sólido o un líquido. Vieron que si ustedes hablan debajo del agua se escucha menos que si hablasen en el aire, o si pudiésemos hablar dentro de un material sólido, la velocidad es mayor. Por ejemplo, si ustedes pegan el oído o ponen el oído sobre la mesa y alguien golpea en la otra punta, lo van a escuchar más fuerte que si hacen el mismo golpe y lo escuchan en el aire. Entonces, principalmente esa es la diferencia, la luz y el sonido. El sonido necesita un medio para propagarse, la luz no, la luz se puede propagar en el vacío. ¿Por qué se puede propagar en el vacío? Porque lo único que necesita para propagarse la luz es un campo eléctrico y un campo magnético. Por eso es la conjugación de las palabras electromagnética. De eléctrico y magnética, bueno, de magnética. ¿Sí? Lo ventajoso de la luz es que ella misma genera su medio para propagarse. Porque al moverse genera un campo eléctrico. Como tiene carga eléctrica, también genera un campo magnético a la vez y así sucesivamente, por eso nunca decae la luz y siempre continúa viajando. Bien, todas las ondas, como vi que pusieron ahí en el práctico, todas las ondas se comportan bajo un modelo sinusoidal o senozoidal, ¿sí? Que es esta forma, ¿sí? La función seno, que seguramente ustedes la conocen de matemática en trigonometría. Esta onda empieza en un 0, ¿sí? Que el 0 siempre está ahí en la intersección de los ejes de coordenadas y transcurre en el tiempo hacia la derecha positivamente, ¿sí? Esto sería, el eje de X vendría a ser el tiempo y el eje Y sería amplitud, ¿sí? Cuán grande es la onda. Cuanto más arriba, más amplitud, más grande es la onda, ¿sí? A nosotros nos va a interesar, por ahora, la longitud de onda. La longitud de onda sería la distancia entre un pico máximo y otro pico máximo. O un pico mínimo y otro pico mínimo. O si no, entre un 0 y el próximo 0. ¿Sí? De un ciclo. ¿Sí? Esto es un ciclo. Yo podría medir la longitud de onda desde acá, todo por acá, hasta que llegue acá. ¿Sí? Esto es un ciclo completo. ¿Está bien? Esa es la longitud de onda que a nosotros nos interesa. Por otro lado, también nos va a interesar la frecuencia, que es esta F. ¿Sí? La frecuencia lo que nos dice es cuántos de estos ciclos completos se producen por unidad de tiempo. Si son 50, serán 50 Hz. Si son 100, 100 Hz. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, las radios funcionan así. Por ejemplo, la estación de radio de la 98.3 es 98.3 MHz. Es decir, muchísimos Hz por unidad de segundo. ¿Sí? Bien. Esa relación entre la longitud de onda y la frecuencia, obtenemos la velocidad, que ya más adelante vamos a empezar a hablar de eso. Pero recuerden esa ecuación. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros obviamente vemos a través del ojo humano, y bueno, más adelante vamos a ver cómo funciona. Igual esa pregunta la respondió la mayoría bien. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros vemos radiación. Todo esto que estamos hablando, la luz, es radiación. Luz y radiación lo podemos usar como sinónimos. Sin embargo, toda la radiación no la vemos. Solamente vemos el espectro visible, que es este pedacito de acá. Todo esto, desde los rayos cósmicos hasta las ondas de radio muchísimo más bajas, todo eso es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es una representación de un dibujo, podría ser, en donde están todas las longitudes de onda y todas las frecuencias de onda. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos longitud de onda y tenemos frecuencia. Toda esta radiación tiene una longitud y una frecuencia determinada. ¿Sí? La que nosotros vemos, la radiación que nosotros vemos, va desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros, vamos a ponerle. ¿Sí? Nosotros vemos estos colores, ¿sí? Todos estos colores. No vemos otro color más. Si lo vemos es porque es inventado o está formado por alguno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, acá el rosa no está. Pero bueno, eso es otra historia para otro momento. Si ustedes se fijan, todos estos colores coinciden con, por ejemplo, esta foto de acá. Y esta foto de acá la podemos pensar como un arco iris. ¿Sí? Los arcoíris tienen los mismos colores. La luz, cuando viene, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando se comporta como onda,
nosotros recibimos la luz del sol en forma de onda y en forma de luz blanca. La luz del sol es blanca, ¿sí? Sin embargo, está compuesta por todos estos colores, ¿sí? Más adelante los vamos a ver. Esta radiación, como ustedes saben, no sé si por lo poco que hablamos, no me acuerdo si ustedes habían visto Chernobyl o no, la serie, o habían estudiado algo de Chernobyl, me parece que sí. Ustedes saben que hay radiaciones que son mortales, ¿sí? Que podrían ser desde los rayos X para arriba. Los rayos UV pueden llegar a producir cáncer de piel, ¿sí? Vamos a suponer desde los UV hacia arriba. Estos tienen mayor energía y estos tienen menor energía, ¿sí? Fíjense que estos de acá son los que estamos acostumbrados a convivir, con el infrarrojo de un control remoto, con las ondas de radio y de radares, ¿sí? Con las microondas, con las ondas de radio, acá están los celulares, internet, wifi, todas estas ondas que no son letales para nosotros, ¿sí? Están tranquilamente y no nos funciona, no nos pasa nada. Acá también entrarían las que son las 5G, que no son ionizantes, son radiaciones no ionizantes, y estas son radiaciones ionizantes. Ionizante significa que produce alteraciones en la estructura molecular y atómica de los elementos. Bueno, puede generar cáncer, ¿sí? Bueno, valga la aclaración, el 5G no es malo. Bien, retomamos. Fíjense que este espectro electromagnético está al revés. Va desde las ondas no ionizantes o no dañinas hacia las ondas dañinas, ¿sí? Estas ondas tienen mayor energía que estas ondas, ¿sí? Y fíjense, si nosotros sin ver esto, estas ondas tienen menor frecuencia que estas, o estas tienen más frecuencia que estas. Estas resultan mortales, estas no. Estas tienen poca energía y estas tienen mucha energía. Entonces podemos asociar la frecuencia con la energía, ¿sí? Que esa es lo que se llama la ecuación de Planck. La energía de una onda está determinada por una constante de Planck, que este es su número, ¿sí? Está determinado así, y es directamente proporcional a su frecuencia. Es decir, si yo tengo una frecuencia alta, la energía va a ser alta. Volvamos para atrás. Fíjense que esta frecuencia es muy alta, o sea, hay muchos ciclos por unidad de tiempo. Esto es todavía mucho más comprimido, ¿sí? Esta es una representación bastante mala. Si esto tiene mucha frecuencia, es muy energético. Es tan energético que nos traspasa, por ejemplo, los rayos X, ¿sí? Nosotros la podemos encontrar así, como está escrita, ¿sí? E igual a constante de Planck por frecuencia, o podemos escribirla como constante de Planck por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda de la radiación, ¿sí? O de la luz. También la podemos encontrar escrita con B corta. Nunca la encontré, pero bueno, por las dudas, si deciden estudiar, puede aparecer así, ¿sí? Este es un numerito, 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo, ¿sí? Y esto lo que está acá significa electron volt por segundo, es otra unidad de energía más atómica.